Hola amigos, damos inicio al día 20 de nuestro camino de consagración a Jesús por María. Comenzamos hoy la tercera etapa de nuestro proceso, que ha representado para nosotros en primera instancia, en la primera etapa, el vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos del espíritu del mundo también, irnos despojando de las obras muertas, irnos despojando también de ese modo de pensar que el mundo nos ofrece y que nosotros tantas veces hemos acogido en nuestra vida, todas las sugerencias del maligno. Igual es un proceso que sigue constante. El hecho de que sean etapas de días determinados no significa que ya son cosas totalmente superadas las que allí se empiezan a tratar, o que son cosas que ya uno echa al cajón para no seguir tratando en la vida. No, son situaciones con las cuales hay que trabajar diario, pero las cuales se descubren en la luz de la palabra de Dios con más intensidad, con los ejercicios y el itinerario que ahí se propone. Una segunda etapa fue el conocimiento de nosotros mismos, cómo me siento amado por Dios, cómo es mi relación conmigo mismo, con los demás, con las personas que tengo cerca, con la iglesia. Bueno, pudimos verlo en todos estos días. Y ahora empezamos una etapa hermosísima también, que es el conocimiento de Jesús. Hay una canción que dice: es imposible conocerte y no amarte, imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Y otra que también, y hay otra frase que dice: nadie ama lo que no conoce. Entonces, conocer al Señor para poder amarlo es necesario para poder seguirlo. Hay que enamorarse de Jesús, porque Jesús no hace campaña. Jesús no es como otros que prometen mil cosas para captar seguidores y después defrauda. No, Jesús no hace eso nunca. Jesús de entrada está diciendo: van a tener persecuciones, van a ser señalados, los van a tildar de locos, esto va a tener repercusiones incluso en su familia, algunos puede que no los quieran, y bueno, un poco de situaciones así. Entonces, para poder seguir ese proyecto de vida de Jesús, que es apasionante, que es grandioso, pero que para nuestra cobardía, consecuencia del pecado, y para nuestra situación que siempre queremos lo fácil, lo que no nos exija, pues hay que estar verdaderamente enamorado del Señor para hacer un buen seguimiento. E incluso si creemos que seguimos al Señor por llevar una cruz en el pecho, o por el hecho de profesar públicamente la fe y una serie de cosas, hago esta aclaración, ¿no? Que nos debe cuestionar es: si hubiera una persecución en este momento y ser creyente católico no me diera ni estatus, ni me diera seguridad, yo seguiría creyendo en el Señor, o sea, seguiría manifestando con vehemencia: soy discípulo de Cristo, o más bien me camuflaría, ¿no? Entonces tiene unas implicaciones muy profundas, ¿no? El hecho de ver incluso el martirio como ese testimonio que damos todos los días, testimonio del Señor, pero también como esa consecuencia y ese acto de amor último de muchos hermanos nuestros, que son testimonio de heroísmo, de valentía, unas muertes atroces, unas torturas indecibles y mil situaciones, pero fueron fieles al Señor. Entonces, conocer a Jesús para enamorarnos de Él. Muchas personas dicen: Señor, yo quisiera morir mártir por ti. O muchos dicen: Señor, dame, así como le diste al Padre Pío, dame los estigmas. Y resulta que detrás de todo eso hay una vanidad terrible. Es decir, o sea, el Padre Pío, uno ve el mensaje de él y es un mensaje de total abandono en Dios, de total deseo de que la voluntad de Dios se haga en él, al punto de ofrecerse, obviamente, respondiendo al llamado que Dios le hacía, y de esta manera ser él mismo una hostia viva de reparación, pero también un hombre dedicado a la evangelización, un hombre que hablaba claro, un hombre cuyos mensajes todavía resuenan, un hombre que con absoluta santidad de vida fue testimonio no solamente por lo espectacular, sino por lo esencial que es su seguimiento del Señor. Entonces, vaciarnos de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, y ahora es dejar de centrar nuestra vida en nosotros para conocer a Jesús. ¿Qué pasó cuando Pedro va de camino? Cuando están los apóstoles y ven a Jesús que viene sobre el mar, y Jesús llama a Pedro: ven para acá. Y Pedro empieza a caminar, de hecho empieza a caminar en el agua. No, Señor, si eres tú, ahí tienen los ojos puestos en el Señor: Señor, si eres tú, mándame
que yo vaya hacia ti y camine sobre el agua. Y de hecho, mándame que vaya hacia ti. Y Simón Pedro, con fe, con total arrojo en su hecho de ser primario, pues ahí también hay una aventura bellísima de la fe. Y entonces ahí va Pedro. Cuando ve al Señor, mientras ve a Jesús, Pedro tiene fuerzas y camina en el agua. Cuando empieza a verse a sí mismo, su flaqueza, su debilidad, sus dudas, sus inquietudes, las cosas por las cuales él mismo se increpaba y todo esto, las cosas por las que él mismo se cuestionaba, ¡pum!, se empieza a hundir. Lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, conocer a Jesús, los ojos puestos en Jesús, y ya escuchar del Maestro, y Él me iluminará para ver qué debo cambiar. Pero nunca esperar estar completamente convertido y estar completamente bien y estar completamente en algo, porque eso únicamente se consigue 5 minutos después de morirse, e incluso se consigue después de un tiempito de purgatorio si nos toca pasar por allí. Pues bueno, ¿qué pasa entonces? Es decirle al Señor desde ya: Señor, yo no sé qué vas a hacer, yo te entrego mi vida, esto es mi realidad y todo esto, la voy trabajando. Eso sí, me confieso, dejo el pecado en cuanto puedo, yo dejo mis mayores esfuerzos, porque tú puedes dejar el pecado. O sea, el pecado no es algo que tú necesites para vivir, y por el hecho de no ser algo necesario para vivir, tú puedes romper con eso. Y el Señor te ayuda, y el Señor es el que como tal viene a romper tus cadenas. Es cuestión de que le dejes, de que lo dejes trabajar y de que lo dejes hacer maravillas en tu vida. Entonces, por eso es la invitación: mirar a Jesús, contemplar a Jesús, enamorarse de la persona adorable de Jesucristo. El objetivo, tercera etapa, conocimiento de Jesús. Objetivo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús como Mesías. Me devuelvo un poquitico. No es limpiar nosotros por nuestros propios méritos nuestra vida, y cuando ya tenga yo arreglados mis problemas, cuando ya no me dé rabia con nadie, cuando la parte de la pureza ya la tenga yo dominada, pues que no, muchos creen que es no sentir nada, y muchos creen que es levitar por los aires y bueno, mil cosas. Cuando yo te esto, ya te puedo seguir, Señor. Por ahora no es eso. Es decirle: Señor, esta es mi realidad, esta es mi vida, te abro mi corazón, ven a limpiar, ven a trabajar, me acerco a los sacramentos, ven, esta es mi vida, y enamórame de ti, Señor, que te ame. Y que nuestra oración sea siempre como esa que dice: Señor, haz que vea, ¿no? Señor, si quieres puedes curarme, y el Señor te va a limpiar, y el Señor va a hacer maravillas en tu vida. Bueno, he aquí la meta que se propone esta etapa. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús como Mesías. Juan 17:3, oración sacerdotal. He aquí la meta que se propone esta etapa: el conocimiento de Jesús, el Mesías, y en él el conocimiento del misterio de Dios. Un conocimiento que no es simplemente algo intelectual, sino una experiencia de vida. Una presencia de Dios en nosotros. Yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Dios no solamente está entre nosotros, Dios también está en nosotros. No somos Dios, pero Dios está en nosotros. El gran maestro de este camino espiritual, San Luis María Griñón de Montfort, recomienda algunas oraciones especiales para esta etapa. Son ellas: la letanía del Espíritu Santo, el himno "Oh Santa María de Mares Estrella", y las letanías del Santo Nombre de Jesús. Más que las fórmulas, lo que se busca es la docilidad a la acción del Espíritu, la presencia activa de María en esta acción transformadora, la contemplación de Jesucristo. La lección divina será el medio más eficaz. Por eso leemos y meditamos la palabra de Dios, y estos videos se hacen un poco extensos por esto, porque no son solamente fórmulas, no es recé esto y ya usted queda automáticamente consagrado y auténticamente, y quedó autenticado ya, como ahorita lo notaría. No, esto no es así. La consagración parte de una decisión personal, con fórmulas o sin fórmulas, es decir: Madre, te entrego mi vida, Madre, llévame a Jesús. Nos basta eso. Pero la consagración no es un amuleto, no es un talismán, no es un comodín, no. La consagración es entregar la vida, es decir, yo no me pertenezco, tampoco le pertenezco a Satanás, tampoco le pertenezco al mundo. De hecho, renuncio a Satanás, a sus obras y seducciones, y fundamentalmente al pecado, que es la raíz de todo. A veces decimos: renuncio a Satanás, porque decimos que el diablo es tan repugnante que me queda fácil hasta renunciar.
pero seguimos con los mal genios, seguimos con la impureza, seguimos con toda clase de egolatrías, con toda clase de idolatrías en las cosas, y entonces renunciar a Satanás es principalmente renunciar al pecado, es decir, en donde está Satanás, que es en el pecado. No esperemos una manifestación que empiece a oler azufre a la casa para creer que es que por aquí está el demonio. El demonio se hace presente porque es un ser personal, es un ser real. El demonio es un ser real, es persona. Los demonios son personas humanas, los condenados son personas humanas, pero los demonios como tal, como son ángeles caídos, son personas angélicas. Bien, entonces es no alejarnos de Dios, más bien acercarnos a Dios y renunciar a Satanás, a sus obras y seducciones, para empezar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bien, aquí vemos unos temas que iremos tratando. El primero de ellos es: ¿quién eres tú, Señor? El segundo, el verbo, la sabiduría de Dios encarnada. Tercero, el Mesías e Hijo de Dios. Cuarto, yo soy el pan de vida. Quinto, yo soy la vid. Sexto, consagrados a Jesucristo en el bautismo. Séptimo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Le damos inicio al día 20. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tema de hoy: ¿quién eres tú, Señor? Listo. Vamos a hacer hoy las letanías del santo nombre de Jesús, y de esta manera vamos dando inicio a lo que queremos nosotros en esta nueva etapa de consagración. Letanías del santo nombre de Jesús. Vamos a hacer oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, visita los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, ten piedad. Vas repitiendo: Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. A todo esto vamos a responder: ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo. Jesús, esplendor del Padre. Jesús, blancura radiante de la luz eterna. Jesús, Rey de la gloria. Jesús, Sol de justicia. Jesús, Hijo de la Virgen María. Jesús, amable. Jesús, admirable. Jesús, Padre del siglo futuro. Jesús, Ángel del gran consejo. Jesús, potentísimo. Jesús, pacientísimo. Jesús, obedientísimo. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, amante de la castidad. Jesús, que nos amaste hasta el extremo. Jesús, Dios de paz. Jesús, autor de la vida. Jesús, modelo de virtudes. Jesús, celador de las almas, vigilante y custodio de las almas. Jesús, Dios nuestro. Jesús, Padre de los pobres. Jesús, tesoro de los fieles. Jesús, buen pastor. Jesús, luz verdadera. Jesús, sabiduría eterna. Jesús, bondad infinita. Jesús, camino y vida nuestra. Jesús, Rey de los patriarcas. Jesús, alegría de los ángeles. Jesús, maestro de los apóstoles. Jesús, doctor de los evangelistas. Jesús, fortaleza de los mártires. Jesús, luz de los confesores. Jesús, pureza de las vírgenes. Jesús, corona de todos los santos. Decimos: perdónanos, Jesús, muéstrate propicio. Decimos: escúchanos, Jesús, muéstrate propicio. Escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, de las insidias del diablo, del espíritu de fornicación, de la muerte eterna, del menosprecio de tus inspiraciones, por el misterio de tu santa encarnación, por tu natividad, por tu infancia, por tu vida divina, por tus trabajos, por tu agonía y tu pasión, por tu cruz y tu abandono, por tus desfallecimientos, por tu muerte y sepultura, por tu resurrección, por tu ascensión, por tus alegrías, por tu gloria. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Oremos. Señor Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y les abrirán, concédenos, te pedimos, el efecto de tu amor divino, para que te amemos de todo corazón en palabras y obras, y no cesemos nunca de alabarte. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, entonces, 3 preguntas para el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué te ha ayudado a conocer y amar más a Jesucristo? Y la tercera, pues, una propuesta. Recuerda alguna anécdota de tu relación con Jesús. Te va a servir recordar ese amor primero, esa manera en la que te has relacionado, que tú dijiste, aquí en este momento yo me encontré con Jesús. De pronto no has tenido la experiencia pues así digamos fuerte, no quiero decir sensible porque es algo que no solo se limita a lo físico, y de hecho a veces no está limitado a lo físico sino a una paz interior, pero de pronto no has tenido una experiencia tan fuerte, pero algún momento de tu vida, incluso la inquietud de querer saber de Dios, la inquietud que te llevó a buscar estos videos, lo que sea, es una iniciativa de Dios en ti. Entonces puedes ver allí un deseo en el cual Dios ha salido a tu encuentro, el deseo de Dios. Dios tiene sed de ti y lo has descubierto en tu sed de Dios. Listo, entonces iluminemos desde la palabra de Dios. Vemos que ciertamente el pueblo de la antigua alianza solamente al final tuvo algún conocimiento de Jesucristo, que a muchos defraudó porque la imagen que tenían del Mesías o Salvador prometido no correspondió con la humilde imagen del carpintero de Nazaret, del hombre que hizo discípulos suyos a unos pescadores en Galilea, vemos aquí, cuyos padre y madre, decían ellos, conocían, ¿no? Recordemos que uno lee el Evangelio y dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Entendemos nosotros claramente desde nuestra fe y desde la realidad y desde ya este momento de la revelación, como José es padre adoptivo de Jesús, o sea, es su padre nutricio, es el término como tal, aquel padre que Dios, como Padre eterno, coloca a José como padre en el hogar de Nazaret. Es decir, Jesús vive de una manera común en todo a nosotros, menos en el pecado. Y hacer parte de una familia no es pecado. Entonces, por eso todos decían, Jesús es hijo de José. Y Jesús no iba pues aclarándole a todo el mundo, no, es que mire que es que en algún momento es que José no es mi papá natural, yo pues el Espíritu Santo obró en mi madre y pues aquí estoy. No, Jesús no contaba eso así de esa manera. Jesús, dice la misma palabra, se sometió a sus padres obedeciéndoles en todo. Entonces, para la gente había un hogar hermoso, ejemplar, ideal, conformado de José y María, que José tenía algo distinto a todos los padres de familia lo tenía, que María tenía algo distinto a todas las madres de familia. Imagínate, es la madre de Dios, tiene todo distinto, pero igual la ternura y todo aparecía ante los ojos de los demás como una madre que ama mucho a su hijo, que ama demasiado también a su esposo, a José, y era una familia llena de oración, pero una familia normal. Una familia normal. No llegaban los arcángeles a lavar los platos, no llegaban los tronos, serafines, dominaciones, principales, potestades a ayudarle a barrer a la Virgen. No, todo tocaba igual. Entonces vemos que muchas personas se defraudan cuando ese es el Mesías, un carpintero. Pero yo conozco al papá de él, yo conozco a la mamá de él, yo los conozco. Son buenas personas, sí, pero pues no son, y son ejemplares. Pero ¿dónde está lo que yo esperaba del Mesías? Que viniera pues de pronto en un carro de fuego, o que se apareciera yo no sé dónde, o que brotara de yo no sé qué cosa. Entonces es esa la decepción que muchos se llevan, y que todavía muchas personas, ¿no? Muchos ven en Jesús a alguien tan sencillo, al punto de quedarse en el pan y en el vino consagrados, en la Eucaristía, al punto de hacerse Eucaristía, de hacerse alimento, al punto de escandalizar al morir en una cruz por amor a nosotros, que muchos hombres de ciencia, muchas personas dicen, esta no puede ser el Redentor, un tipo al cual el Imperio Romano lo mata en el siglo I por ser un agitador, pues esto no puede ser el Salvador.
Y así Jesús sigue siendo, como lo dijo la profecía de Simeón, está puesto para que muchos caigan y se levanten, ¿no? Pero igual a los que se dejan levantar por el Señor se dan cuenta que la verdadera grandeza resplandece en la humildad y que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener una experiencia en nuestra carne incluso del mismo Dios. Y ese Dios es diferente a una imagen triunfalista de la divinidad griega, por ejemplo, muchas veces. Y vamos viendo incluso cómo tenemos que ir sacando mucha basura que tenemos en el corazón sobre Dios. En esta etapa de conocer a Jesús veremos quién es el Dios de Jesucristo. Quién es Jesucristo Dios, el verdadero. Quién es el Señor para nosotros. Y cuántas ideas falsas tenemos de Dios. Creemos que es Zeus, que está con un rayo ahí amenazando a la tierra. Ese no es Dios. Creemos que es alguien con una ira incontenible, que lo que está buscando la manera es de desahogar esa ira contra nosotros, pero ciertas cosas lo detienen, pero él lo que quiere es acabarnos, y eso no es así. Es un padre lleno de amor, sufre con sus hijos, siente con sus hijos, le duele inmensamente, infinitamente el hecho de que un hijo se pierda. ¿No? No le da igual 8 que 80, no le da igual nada. Incluso es el Dios de las ovejas perdidas, el Dios que va por ese uno que se alejó, ese uno que blasfemó, que dijo, que hizo, que deshizo. A ese uno también lo quiere y va por él, y no está esperándolo para así, venir para acá, te las cobro todas. Ese no es Dios. Entonces vamos viendo quién es el verdadero Dios. Todos estos días lo iremos haciendo. Pero hubo un pequeño resto de Israel que reconoció en Jesús la luz para alumbrar las naciones y la gloria del pueblo de Israel, como dice Simeón. A este pequeño resto pertenecen, entre otros, Isabel y su esposo Zacarías, su hijo Juan, el precursor, Juan el Bautista, también los ancianos Simeón y Ana, y ciertamente los santos Joaquín y Ana, su hija, María de Nazaret y su esposo José. También los apóstoles y varios hombres y mujeres que creyeron en Jesús y lo siguieron. En un término teológico se habla de los, en este y en otros contextos, más en otros que en este, se habla en cierto modo de los pobres de Yahvé, de los Anawim, es decir, aquellos que su riqueza es el Señor. Su fe no está puesta ni en los imperios, ni en nada, ni se dejan embolatar por nada, y saben que no todo lo que brilla es oro. Y tienen la capacidad y la fe y la sencillez para reconocer en Cristo el verdadero Dios que venía, el verdadero Dios que nos liberaba, el verdadero Dios que venía a instaurar su reino en medio de los hombres, porque es Dios acampando en medio de los hombres y no enemigo a la puerta. Un salmo, una escritura dice: soy santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Listo. Entonces, que nuestra imagen de Dios no sea triunfalista, que nuestra imagen de Dios no sea de un Dios vengativo, sino de un Dios que es amor y de un Dios que es poderoso, pero que manifiesta su poder en un niño que nace en un pesebre, y a la que una mujer virgen, humilde, sencilla, bella, noble, grandiosa, pero sencilla, lo envuelve en pañales. Ese es el verdadero Dios. ¿Cuántos quisieran un Dios con unas cosas, mejor dicho, rarísimas? Y el verdadero Dios, ¿quién es? Vayan, encontrarán a un niñito envuelto en pañales, recostado en un pesebre. ¡Qué hermosura! Listo. Entonces, también los apóstoles y varios hombres y mujeres mujeres creyeron en Jesús y lo siguieron. Testimonio de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Una vez que nació el niño y se le soltó la lengua a Zacarías, cuando escribió en una pizarra: Juan es su nombre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Yo te invito a leer allí, si quieres, ahorita que termine, puedes parar un momentico e ir a Lucas 1, del 67 al 79, ¿no? Y quiero que descubras en este texto la imagen o figura que Zacarías traza del Salvador, qué características tiene, quién le envía, a quién viene, de dónde procede y qué nombres les da. Y la segunda es: ¿qué me dice el Señor en este pasaje? Ese pasaje es el Benedictus, cuando se le suelta la lengua a Zacarías y empieza a decir: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian,
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, esto se lo dice a Juan, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este es el Benedictus. Mira allí los nombres que se le dan al Señor, la figura de Juan el Bautista también como aparece, ya te dije, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, y así varias. Bueno, descubramos en el texto los elementos que ya te mencioné. Y vemos, Juan el Bautista, Zacarías, Isabel, ellos son la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obviamente María es con Cristo el centro de la Escritura, está desde el comienzo hasta el final. Las profecías hablan de ella, los apóstoles hablan de ella, todo. Pero bueno, el hecho es que veamos en el centro la persona de Jesucristo, que vive en María, porque se hace hombre en María. Alguien me pregunta, ¿para ti qué es la Sagrada Escritura? Yo le digo, la Sagrada Escritura para mí es María embarazada. Allí está todo. En ver a Dios dentro del vientre de María, en ver a ese Jesús que es Dios y hombre verdadero, creciendo en el seno de la madre, y ver a María hablando de las maravillas de Dios en ese Magnificat, proclamo mi alma la grandeza del Señor y todo eso. Para mí eso es la Escritura, para mí ese es el compendio de la salvación. Ese es, y no me estoy alejando de nada, porque Jesús y María son inseparables. ¿Listo? Entonces, en la Nueva Alianza vemos el testimonio de San Pablo. La vocación de San Pablo y toda su vida misionera está íntimamente unida a su experiencia personal, gradual y creciente de la presencia de Jesucristo resucitado. Esta presencia la comienza a experimentar al comienzo de su vocación, cuando iba camino de Damasco a perseguir y encarcelar a los seguidores de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz que escucha cuando yace caído por tierra y enceguecido por una luz potente. Y a la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor?, escucha esta respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es muy lindo ver el capítulo 9 de los Hechos, que nos describe la vocación de San Pablo desde su primera experiencia de Dios y de la Iglesia. Al tercer día, gracias a la intervención de Ananías, Pablo recobra la vista y es llenado de Espíritu Santo. Permanece un tiempo con los discípulos de Damasco y comienza a anunciar abiertamente que Jesús es el Mesías. Hechos 9:22. La experiencia que Pablo va adquiriendo de Jesús hacen de él un místico y un misionero. Un místico que llega a declarar. Vamos a leer Filipenses 3, del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Por eso digo, hay que estar enamorado de Jesús para poder comprender todo esto y para poder hacer vida a todo esto y decir como Pablo: pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Miren qué bonito. Y en cambio nosotros somos: ay Señor, yo por ti dejé el trago, ay Señor, yo por ti dejé el vicio, ay Señor, yo por ti dejé la fornicación, ay Señor, yo dejé... Hombre, eso es basura de por sí. Y si San Pablo, que está dejando su reconocimiento como fariseo, si está dejando atrás y está considerando nada su reconocimiento como ciertas cosas en la ley y en el ser políticamente correcto, hombre, si lo de San Pablo es basura, porque él mismo dice: todo esto lo considero basura, ¿cuánto más será lo de nosotros? ¿Estamos felices de seguir a Jesús o lo seguimos a regañadientes? Ay Señor, yo por ti dejé tantas cosas. Ok, dejaste, no te servía para nada. Ok, dejaste, no te servía para nada. Y el Señor es el que va haciendo maravillas. Entonces, con alegría: hombre, yo dejé esto y lo considero basura. Lo considero basura, no me llena de nada, eso no me sirve para nada. En cambio, Dios no vale la pena
Dios vale la vida. Esta frase la escuché y desde que la escuché me encantó. Bueno, entonces vemos que la configuración con Cristo, la configuración de Pablo con Cristo es tal que dice, vamos a leer Gálatas 2 del 19 al 21. Más bien esta belleza que dice por acá San Pablo. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es solamente decir, murió por todos, sí, por mí, me metió en esa colada, me metió al grupo. No, me amó y se entregó por mí. Por mí. Pablo siente ese amor de Jesús aquí en el corazón, y yo creo que tú también lo sientes, y esta consagración te ayudará a poder experimentarlo y a poder desempolvar y quitarle tanta cosa que hay ahí, tanta basura, para que sientas el amor del Señor, un amor personal, tan personal que no te perdona ahí con una sonrisita ahí, sino que te quiere escuchar en el sacramento de la confesión y sale a tu encuentro en el sacerdote, en ese encuentro personal del sacramento. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuáles son las excusas? Confianza en el Señor y a seguir al Señor. Es lo mejor que te puede pasar en esta vida, y es una invitación para todos. Bueno, destaquemos y examinemos qué cambios se dieron en Saulo de Tarso después de que conoció a Jesucristo. ¿Qué cambios se han dado en mi vida desde que cultivo una relación personal con Cristo? Bueno, en la palabra de la Iglesia vemos que, ya que en la enseñanza de la Iglesia, ya que lo más importante en relación con Jesucristo es el encuentro personal con Él, vamos a presentar un medio muy efectivo que nos propone la tradición de la Iglesia y que se llama la Lectio Divina. La tradición de la Iglesia ha introducido la práctica de la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Lectura orante de la palabra de Dios. Leer asistidos por el Espíritu Santo y queriendo encontrar allí palabra de Dios. Dice un texto, cuando veía palabras tuyas las devoraba. O sea, es fascinado por la palabra de Dios, porque son palabras, valga la redundancia, divinas, son palabras que dan vida también, y vida en abundancia. Mi alimento es tu palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, no de cualquier palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay palabras humanas, se las lleva el viento y están escritas muchas veces. Palabra de Dios es pronunciada y es efectiva y es poderosa. Bueno, entonces la tradición de la Iglesia ha introducido la práctica de la Lectio Divina, lectura orante en el Espíritu Santo, capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, favorecerlo. Encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Esta se abre con la lectura, lectio, primer paso, del texto que conduce a preguntarnos por el conocimiento auténtico de su contenido práctico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí? ¿Qué dice el texto? Sigue la meditación, meditatio, en la cual segundo paso, la pregunta es de qué me dice el texto bíblico. O sea, ya no es qué dice el texto solamente, no qué me dice a mí. Después, tercer paso, de esta manera se llega a la oración, oratio, que supone otra pregunta, ¿qué le decimos al Señor como respuesta a su palabra? Y el cuarto paso es la contemplatio, la contemplación, con esta se concluye, durante la cual asumimos como don de Dios asumimos como un don de Dios la misma mirada para juzgar la realidad, y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. Entonces, esto lo sacamos del mensaje final a los fieles de los obispos del sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, octubre de 2008. Bueno, en San Luis María Griñón de Montfort puedes buscar sobre el fin último del culto a María, es Tratado de la Verdadera Devoción número 61, en esta edición, página 351. Puedes encontrar el Tratado de la Verdadera Devoción también en internet. Bueno, resumen para orar y comprometernos. A la pregunta, ¿quién eres tú, Señor?, hemos escuchado las respuestas de cada uno de nosotros, en especial la de Zacarías, la de Pablo, la del mismo Cristo, en una breve intervención y la de San Luis María de Montfort. También hemos nosotros aprendido un sencillo esquema que nos presenta la Iglesia para practicar la Lectio Divina como medio especial para el encuentro personal con el Señor, a través de la palabra viva de Dios. Por ello estamos invitados a practicar en adelante este método de lectura orante y sapiencial de la palabra divina. Tarea, hacer la Lectio Divina a partir de este texto, el que hicimos ahora, Filipenses del 3,
Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Aplica las claves que ahí te di, los pasos, y harás una buena lección divina. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.